Qué gusto saludarles a todas y a todos. Pues miren, nos encontramos ya en la recta final de esta muestra de recursos educativos digitales que ha resultado tan diversa y rica gracias a la participación de todos ustedes. Hoy cerramos la jornada de manera excepcional con la participación del doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es el titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, COAIED. Muchas gracias. Mónica, ¿se escucha? Ah, muy bien. Entonces, bueno, agradezco mucho a los organizadores y organizadoras del evento de la muestra de recursos educativos digitales del CCH. Como todo este tipo de iniciativas merece ahora sí que todo nuestro reconocimiento, ¿no? Y les agradezco que me regalen unos minutos de su tiempo de este viernes, casi fin de semana. Muy bien, entonces voy a compartir las diapositivas y nada más le pediría a Rocío si me hace una señal si se ven. Perfecto. Bueno, entonces el título que le puse es el que pueden ver ahí. Le agregué lo de recursos educativos abiertos porque al final del día es parte de la esencia del tema que nos ocupa hoy. Voy a enviar terminando la presentación a las organizadoras para que también, si alguien la requiere, la pueden compartir con confianza. Y ahí están mis datos, mi correo electrónico. Quise tocar este tema porque el uso de las palabras es tan fuerte, tan complicado y nos lleva a movernos en diferentes realidades. Existe un concepto en retórica que se llama los términos Dios. Y este hombre, Kenneth Burke, desde 1952, llama términos Dios a expresiones a las cuales todas las demás se subordinan. Entonces, resulta que son términos que empiezan a dominar la conversación, por ejemplo, en cosas educativas como reformas curriculares, sistemas de evaluación y acreditación, y se convierten en una especie de lugares comunes incuestionables que es muy fácil hablar de ellos, pero a veces nos quedamos en la superficie de la comprensión conceptual, ¿no? Ahí vienen algunos ejemplos cuando hablamos de rendición de cuentas, de empoderamiento, de calidad, de equidad, diversidad, educación centrada en el alumno, competencias, tecnologías de información y comunicación, y como viene ahí al final, la inteligencia artificial que ahorita nos está quitando mucho el sueño. Y es importante esto porque el uso indiscriminado de los términos no sería preocupante si las palabras no fueran un instrumento para analizar la realidad, pero lo son. Lo que decimos y escribimos es lo que tiende puentes de comprensión entre nosotros, ¿no? Por eso la inteligencia artificial está moviéndonos tanto ahorita el panorama, ¿no? Y como dice la diapositiva, sus significados indican senderos abiertos en las cosas que las hacen transitables, y esta necesidad de desarrollar puentes de comprensión para tener modelos mentales compartidos de lo que hablamos es muy importante. Y una de las palabras que más utilizamos desde hace ya varias décadas es la de tecnología. Y aquí está una caricatura, ¿no? ¿En qué pensamos cuando hablamos de tecnología? Generalmente pensamos en cosas como una computadora, ¿no? En fierros que tienen estructura física y que de alguna manera mágica hacen una serie de cosas. Pero al final del día tendemos a limitar el concepto de tecnología a dispositivos, y es en lo que quiero hacer énfasis en los siguientes minutos. De Arthur C. Clarke, seguramente han oído hablar de él, un escritor de ciencia ficción muy famoso, autor de la novela 2001, Odisea del Espacial. Él decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y ahorita lo que estamos viviendo con inteligencia artificial nos hace recordar eso. Pero hay otras personas, como Pablo Picasso, que dijo, los ordenadores son inútiles. Y ordenadores, él se refiere a las computadoras, ¿no? Como les dicen en España.
solo pueden darnos respuestas. El hecho es que la palabra tecnología, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, pone lo que está puesto en la diapositiva, un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, o un lenguaje propio de una ciencia o de un arte, o el tercero, que es uno de los que más usamos en el día a día, ¿no? Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un sector o producto, como puede ser el sector de la industria informática. Y esta persona que ven en la diapositiva es el doctor Brian Arthur. Este hombre es un economista muy famoso norteamericano, que es uno de los principales expertos mundiales de ciencias de la complejidad y sus interacciones con el pensamiento económico, ¿no? Entonces, en esta obra, que es una de sus obras clave, se presta mucho a la reflexión porque se mete al fondo de cuál es la naturaleza de la tecnología. Porque, reitero, tendemos a verla desde un punto de vista relativamente superficial. Y él plantea que a veces la vemos pues, como una rama del conocimiento, como la aplicación de la ciencia, como una serie de técnicas, de prácticas o de actividades. Y comenta que en este diccionario se define como una colección de artes mecánicas disponibles en una cultura que hacen que su economía y sociedad funcionen. Y le puse en negritas lo de artes mecánicas porque es algo tangible, ¿no? Y obviamente, habitualmente cuando oímos esta palabra, pensamos en dispositivos, métodos, prácticas que hacen que las cosas funcionen, como la computadora que tengo ahorita enfrente de mí, a través de la cual estoy presentando esta conferencia y utilizando una plataforma digital que me permite pasar unas diapositivas de una presentación digital. Entonces, una de las premisas fascinantes que plantea el doctor Arthur en su obra, resultado de décadas de análisis y de reflexión sobre el tema, él plantea que hay como tres capas de niveles de definiciones. La capa más superficial es la capa básica, en la cual ya hablamos de tecnología como un medio, cualquier medio, para satisfacer un propósito humano, una necesidad humana. Y aquí puede ser desde la cirugía robótica más sofisticada, como un trasplante de hígado, hasta una computadora, etcétera. Y puede ser en este nivel básico, pueden ser varias cosas, no necesariamente dispositivos. Por ejemplo, el dispositivo puede ser desde un desarmador, una licuadora, un refrigerador, un automóvil, un cohete espacial, pero también tecnología puede ser un método, puede ser un proceso. Y puede ser simple, como dije ahorita, puede ser un abrelatas, o puede ser muy complicada, como puede ser una estación espacial o un servidor de computadoras, una computadora cuántica también. Y puede ser material, algo tangible, así como una plancha, o no material, como estos intangibles que son los códigos de software a través de los cuales interactuamos con los dispositivos digitales. Entonces, ese es como un primer nivel. Un segundo nivel se plantea que sea como un ensamblaje de prácticas y componentes y que se configuran como una especie de cajas de herramientas, para utilizar un término mecánico también, ¿no? O como colecciones de tecnologías y prácticas que conforman cuerpos de tecnología, y ejemplos de esto están puestos ahí en la diapositiva. Uno es las tecnologías de información y comunicación, que es un ensamblaje de muchas cosas, hardware, software, etcétera. O disciplinas como la bioinformática. La bioinformática, donde intersectan ciencias de la computación, estadísticas, informática y genómica o biología molecular. También la biotecnología puede entrar en este nivel. Y el tercer nivel, que es el nivel más amplio y a la vez profundo, es hablar de tecnología como
la totalidad de dispositivos y prácticas de ingeniería disponibles en una cultura. Y pongo ingeniería porque la ingeniería como multidisciplina también es impresionante la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial y ingeniería de sistemas, entre otras. Entonces, esta tecnología como un concepto holístico, global, habitualmente nuestra especie la ve como o la esperanza de la humanidad y lo que nos va a salvar del calentamiento global, etcétera, o la causa de todos nuestros males, ¿no? La huella de carbono, de toda la tecnología y lo que hemos visto en términos de lo que ha ocurrido en las últimas décadas con contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y es a veces como una actividad colectiva, por ejemplo, ahí viene entre comillas tecnología, es todo lo que se trata de Silicon Valley, ¿no? Del Valle del Silicio, donde precisamente, por ejemplo, ChatGPT, la inteligencia artificial generativa que está causando ahorita tanta conmoción, se originó en este Valle del Silicio, igual donde están las demás compañías que nos dan tantos dolores de cabeza, pero al mismo tiempo tantas bondades para poder hacer muchas cosas. Y una palabra que se puede utilizar para esto y que promueven algunos autores es hablar de technium, como esa totalidad de la tecnología que tenemos como especie. Uno de los retos, después de ver estas 3 capas de profundidad, es que la tecnología tiene su propia lógica, ¿no? Y tiene un sistema de incentivos y recompensas que hace que a veces la educación, los que nos dedicamos a la educación, tengamos que estar corriendo para tratar de alcanzarla. Y es que la tecnología, como todos sabemos, se mueve con una cantidad de dinero impresionante a nivel de todo el mundo, ¿no? Y los países como el nuestro nos vemos obligados a ser básicamente consumidores de tecnología y adaptadores de tecnología, utilizando todos estos recursos para generar los recursos educativos abiertos como los que han presentado en este evento académico. Quiero usar unos minutos también en reflexionar sobre la palabra disrupción, que también es otra palabra que todo mundo usa ya. Y sí es importante enfatizar que la palabra disrupción tiene un significado técnico y un origen que vale la pena comentar, ¿no? Entonces, la persona que ven en la foto se llamaba Clayton Christensen, era un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, falleció cuando estábamos en plena pandemia en el año 2020. Este hombre era genial. Él fue el que propuso el concepto y él decía la frase que está en la diapositiva, ¿no? La disrupción es en su núcleo una idea realmente poderosa. Y publicó muchísimos trabajos de investigación sobre el tema, es decir, no nada más hablaba del tema, sino que generaba conocimiento original del mismo, realizando trabajos de investigación en diferentes disciplinas, incluyendo el aspecto educativo, el aspecto de atención de la salud. Es uno de los libros importantes que él publicó sobre el concepto de disrupción en las instituciones educativas. Y por otra parte, él tenía un doctorado en divinidad y era miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y publicó este libro que está del lado derecho, que independientemente del aspecto religioso o no, es un libro hermoso porque plantea cómo los seres humanos debemos ahora sí que medir nuestra vida, cómo queremos que nos recuerden nuestras familias, nuestros colegas, nuestras instituciones, nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, es un libro pequeño, cortito, pero habla de cosas de las que habitualmente no hablamos, ¿no? Él narra de su generación, de la Universidad de Harvard, donde estudió administración de negocios, y narra cómo muchos de sus colegas, a pesar de ser multimillonarios y muy exitosos en una serie de empresas, tenían fracasos totales familiares, divorcios muy complicados, separación impresionante con sus hijos, etcétera, etcétera. Y comento todo esto por la necesidad de todo esto que hacemos en educación, del reto de encontrar un balance en ese sentido. Y la palabra disrupción
sí está en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Ahí se plantea como rotura, como fractura, como algo que de repente se rompe bruscamente, ¿eh? Pero Clayton Christensen y este otro autor, Joseph Bauer, introdujeron el término en 1995, el término de innovación disruptiva en un artículo en la revista de Harvard Business Review, y ahí describen con mucho detalle la definición técnica del término. Entonces, no entraré en demasiado en detalle técnico por aras del tiempo, pero sí quisiera puntualizar que en su concepción original, disrupción se refiere al ingreso de un nuevo producto en el escenario de diferentes productos que entra no con excelentísima calidad, pero sí con un mucho más asequible para la población general. Se nace en el mercado en lo que ellos llaman ataque desde abajo y gradualmente superan a los existentes, a los incumbentes, como se les llama. Y ahorita veremos una gráfica de este punto. La cosa es que el significado coloquial se ha extendido para incluir cualquier cambio transformacional. Y aquí de manera gráfica y sencilla está puesto el concepto propuesto por Christensen. En el eje vertical está el desempeño del producto. Y aquí reitero, el modelo lo validaron en diferentes campos del conocimiento, incluyendo el educativo, tanto en educación básica como en educación universitaria. Y entonces están estas rayas azules que son, ahora sí que los líneas de diferentes escenarios de empresas en este caso, pero también pueden ser universidades, en el cual hay un extremo de bajo desempeño y un extremo de muy alto desempeño que a veces requiere que se pague más. Entonces hay universidades como por ejemplo Harvard, que cuesta una fortuna pagar la colegiatura, y hay dispositivos digitales que cuestan muy caros. Si ustedes van a comprar un dispositivo de una marca como Apple Macintosh, les puede salir mucho más caro que un dispositivo genérico que utilice el sistema operativo de Android, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo este rango de organizaciones y la disrupción empieza desde abajo, pero gradualmente empieza a tomar parte de los usuarios, que pueden ser, reitero, estudiantes, consumidores, etcétera, y de una u otra manera irse metiendo en lo que se llama corriente principal para después superar a los que tienen dominado la situación, que pueden ser las universidades más famosas o caras o las empresas más famosas, y los empiezan a reemplazar. Entonces, hablando de disrupción en educación, también se ha analizado, y ejemplos de disrupción en educación son cosas como la analítica del aprendizaje, que empezó hace como una década y ha tomado una importancia altísima. El mes pasado tuvimos un evento sobre analítica del aprendizaje y se registraron 1000 personas, o sea, es decir, es algo que está cada vez más boyante, ¿no? Los cursos masivos abiertos en línea también, los famosos MOOC, lo que llamamos el aula invertida, el flipped classroom, la realidad extendida, la educación interprofesional. Esta es una de las disrupciones que uno quisiera ver más cristalizadas en países como el nuestro y que nos cuesta tanto trabajo llegar a ello. Y por último, otra puede ser la inteligencia artificial generativa con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Seguramente han visto, en estos últimos meses han salido una gran cantidad de documentos. Ahorita estamos en septiembre y ayer sacó la UNESCO una serie de recomendaciones educativas sobre la inteligencia artificial generativa. Entonces, esto se los comento porque tanto el término tecnología como el término disrupción tienen un bagaje conceptual que puede ser tan profundo o superficial como uno quiera, pero al mismo tiempo yo argumentaría, si estamos en una institución académica, es importante tratar de anclarlo con lo que hacemos en docencia. Y ahora quisiera usar el resto de la charla tratando de ligar estos conceptos con los retos que nos enfrentamos en términos de la educación abierta como un concepto amplísimo y que va acompañada en los últimos años de recursos educativos abiertos, perdón, datos abiertos,
ciencia abierta, y el movimiento de apertura es un movimiento aparentemente irreversible, en el cual también se ha declarado la UNESCO, ha hecho una serie de recomendaciones sobre la ciencia abierta, y vamos avanzando, a veces a pasos lentos, o a veces avanzamos y luego regresamos un poquito, pero es todo un tema. Entonces, si ustedes ven en la diapositiva, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como ya comentaron cuando me presentaron, tuve la fascinante experiencia de trabajar ahí 3 años, a principios de los 90. Cuando empezaba precisamente el Internet, me tocó ser testigo de cómo el Internet empezó a entrar, ya no nada más para el ejército, sino para la academia y la población en general. Y recuerdo cuando nos dijeron, es que en los dormitorios de los estudiantes del MIT van a tener acceso a Internet. Estoy hablando de 1993, 94, ¿no? En esa época era así como, wow, man. Y ahorita, bueno, ya tenemos acceso a Internet prácticamente en todos lados. Entonces, esta universidad, que es una de las más importantes del mundo, ya tiene varios años que planteó esta cuestión de abrir su currículo, abrir su material. Entonces, no sé si lo han revisado o no. Si no lo han hecho, sugiero que se echen un clavado ahí, que naden ahora sí que en esa alberca del conocimiento, porque hay una gran cantidad de presentaciones, sílabus, videos, problemas, una gran cantidad de cosas que están puestas para utilizar por cualquier persona y están hechas con esta mentalidad de acceso abierto. El proyecto se llama, como dice la diapositiva, el MIT Open Courseware, y hay de todo como en botica, ¿no? Entonces, esto fue una de las cosas que empezaron a surgir hace ya varios años. Y como ven en la diapositiva, los recursos educativos abiertos tienen su historia. Su origen se remonta a la última década del siglo XX, con el apogeo de las TIC, el movimiento de código abierto en las ciencias de la computación, que también es un movimiento enorme, el movimiento del conocimiento abierto que ofrece publicaciones científicas de forma libre, y ven que esa batalla seguimos sin ganarla. Cuando digo seguimos sin ganarla es porque la mayor parte de los recursos que se generan por investigación y conocimiento original siguen estando detrás de paredes de pago, ¿no? En la universidad tenemos la bendición académica de tener acceso a más de 1 millón de recursos digitales a través de nuestra biblioteca digital, ¿no? Entonces, en fin, regresando a la diapositiva, en 1990 se hizo la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO. Ahí está la liga aprobada por una conferencia mundial, y empezó cada vez más fuerte el concepto de los recursos educativos abiertos. Entonces, como todos ustedes saben, son materiales utilizados para apoyar la educación, a los que se puede acceder, reutilizar, modificar y compartir libremente. Y se supone que es parte del reto que fomentan una mayor participación de estudiantes con la información, con ideas y con contenidos, y que utiliza también, teóricamente, si se hace bien, de manera más efectiva el tiempo que tenemos los docentes que estamos saturados de situaciones y de trabajo, para fomentar el debate, la creatividad, aplicaciones prácticas y actividades de investigación. Entonces, reitero, la presentación se les voy a dejar a los organizadores. Vienen algunas ligas de documentos importantes como estas guías de recursos educativos abiertos en educación superior, elaborada por el Commonwealth of Learning y la UNESCO. Y resulta que la UNESCO considera a recursos educativos abiertos como un componente de esto que constituye el acceso universal a la educación de calidad, ya que la idea es que mientras tengamos acceso a todo esto, contribuye a la paz, al desarrollo social, económico, sostenible y al diálogo intercultural. Y estos recursos ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades. Incluso plantean una definición de recursos educativos abiertos, que es la que está puesta en la diapositiva, ¿no? Son estos recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación,
que residen en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que por una parte protege la propiedad intelectual, pero que por otra permite su uso de forma pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por otros. Y en el año 2020, la misma UNESCO emitió una recomendación, un documento de recomendación sobre estos recursos con los 5 objetivos que están puestos en la diapositiva. El primero es desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de los recursos. El segundo, elaborar políticas de apoyo que propicien prácticas eficientes de los mismos. El tercero, promover recursos que sean inclusivos y que sean equitativos y que tengan calidad. El cuarto, fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para este tipo de recursos. Y el quinto, facilitar la cooperación internacional para el desarrollo y utilización de los recursos educativos abiertos. Reitero, todos estos documentos han ido consolidando una serie de marcos conceptuales y de recomendaciones que son de utilidad para todas las personas que tenemos algo que ver con educación, sea digital, presencial o mixta, híbrida. Y su potencial transformador gira en 3 posibilidades que están descritos con detalle en el documento que ven en la diapositiva. Esta guía básica de recursos educativos abiertos, que está gratuita, está traducida al español y la pueden descargar en la liga que está en la diapositiva, ¿no? Y estas 3 posibilidades son, primero, pues una mayor disponibilidad de materiales de aprendizaje relevantes y de alta calidad que puede contribuir para preparar estudiantes y educadores más productivos. La segunda es que la adaptación de estos materiales proporciona mecanismos para la construcción del rol del alumno como participante activo en el proceso, dado que obviamente se aprende mejor haciendo y creando. Y la tercera, aumentar la capacitación de todo mundo, incluyéndonos a nosotros, al permitir que nuestras instituciones y educadores accedan a bajo costo o gratuitamente a los medios de producción necesarios para desarrollar su competencia en la producción de materiales educativos e integrarlos en los programas de aprendizaje de calidad. Y resulta que se oye muy bonito, pero no es nada sencillo. Como se han enfrentado todos ustedes que elaboraron materiales para esta muestra de recursos digitales, ¿no? Hay una serie de cosas y este artículo que encontré está muy bonito porque unos investigadores de Sudamérica publican, está en inglés porque, como todos ustedes saben, si uno publica en el norte global, le cuenta uno más en los mecanismos de incentivos y recompensas que si publicas en el sur global. Entonces, a pesar de que es un trabajo de investigación hecho en Sudamérica por investigadores de habla hispana, lo publicaba una revista en inglés, por eso está la diapositiva en inglés y la figura, ¿no? Lo que hicieron estos investigadores es explorar un marco conceptual crítico para que en Latinoamérica podamos tener un modelo que nos ayude a ver por dónde le entramos a la adopción de los recursos educativos abiertos. Entonces, como pueden ver ahí, hay 4 dimensiones. La primera es la construcción de la identidad profesional del docente. Todo lo que hacemos en educación forma parte de nuestra construcción de identidad docente, que tiene aristas muy particulares que van a veces en paralelo, a veces divergentes, idealmente debería ser convergentes con el desarrollo de la identidad profesional disciplinaria. La segunda dimensión son las prácticas y transformaciones en el currículo. Si mi recurso educativo abierto no tiene nada que ver con el currículo que yo pretendo enseñar en un curso, en una asignatura, va a ser difícil encontrarle la cuadratura a ese círculo, ¿no? Entonces, por otra parte, el desarrollo curricular implica idealmente la elaboración de recursos digitales desde el proceso de diseño para que todo vaya alineado y que no sean como chipots que quieres meter a fuerza en escenarios curriculares. La tercera dimensión es, perdón que me comí una A, es la creación, uso y apertura de recursos educativos digitales. Esto implica todo, desde tener la idea
de crear, o la idea de adaptar o de modificar alguna innovación, el usarlas y el ponerlas de acceso abierto. Ahorita veremos en las siguientes diapositivas los retos a los que nos enfrentamos. Y la última dimensión es todo lo que tiene que ver con las representaciones sociales sobre repositorios de REA. Y los invito a que entren a este artículo, porque los autores, además del trabajo de investigación que está muy bien hecho, desarrollaron una plataforma digital en la cual el círculo que ustedes ven ahí de colores está ligado a una plataforma dinámica donde uno puede explorarlos de una manera muy, muy interesante. Entonces los invito a que lo chequen porque no se trata nada más de hacer recursos por hacerlos, ¿no? Se trata de cargar los dados para que se puedan usar, porque de nada sirve hacer algo que no se use o que se use, pero no se aproveche de manera apropiada. Y más recientemente, en este documento también de la UNESCO y del Instituto Internacional de Planeación Educativa, plantean una serie de temas prioritarios para los recursos educativos abiertos. Y pueden ver en el eje, en la gráfica, que hay un montón de cosas, de temas, que van desde el hacer conciencia, sustentabilidad, derechos de autor, financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles en la siguiente diapositiva. Este es del mismo documento. Entonces, aquí podemos ver en esta columna los temas prioritarios, desde el más importante hasta el menos importante, para los países desarrollados. Y como pueden ver, los más importantes son el hacer conciencia y promoverlos. El segundo, crear comunidad y crear redes, como lo que están haciendo ustedes con su evento académico de muestra de recursos educativos. Y la sustentabilidad, y así sigue, ¿no? Control de calidad, derechos de autor y licenciamiento, desarrollo de capacidades, etcétera. Me pone un poquito triste que aparece hasta el final la cuestión de la evaluación. Habitualmente no está mucho en nuestro radar. Pero quiero que contrasten esto con la secuencia de prioridades de los países en desarrollo. En este mismo análisis les pidieron a las personas de países en vías de desarrollo que jerarquizaran sus prioridades. Vean cómo la primera y la última son la misma, ¿no? La primera sigue siendo el hacer conciencia del tema y el promoverlo, con eventos como el que ustedes están teniendo. Y la última volvió a salir también lo de la cuestión de evaluación, eso parece ser universal. Pero vean, las otras ya no tienen la misma jerarquización, ¿no? En los países en vías de desarrollo, la segunda es el desarrollo de capacidades. La tercera, las comunidades y la creación de redes. Y la cuarta, las herramientas de tecnología que en países con más recursos financieros forman ya parte de su paisaje y nosotros tenemos que sufrirle mucho para tener tecnologías de vanguardia, ¿no? Y después llama mucho la atención cómo en países en vías de desarrollo está puesto en el siguiente nivel estos servicios de apoyo al aprendizaje, ¿no? En contraste con los países desarrollados que tienen un montón de gente, de diseñadores educativos, diseñadores de aprendizaje, tecnólogos de aprendizaje que les ayudan para hacer esto en lugar de que el profesor solito vea cómo le hacen. La investigación llama también la atención. En fin, ahí vienen y reitero, la presentación se las voy a compartir para que luego puedan reflexionar sobre esto con un poco más de tiempo. Y resulta que hay muy pocos estudios en Latinoamérica. Encontré este que es de África, ¿no? Los retos a los recursos educativos abiertos en África, que si bien están lejos geográficamente de nosotros, están cerca en términos de los retos a los que se enfrentan en salud, en educación y en muchas cosas. Entonces, en este artículo que está muy, muy bien hecho, porque no existe una contraparte de una revisión sistemática y bibliométrica como esta en Latinoamérica, ¿eh? No lo pude encontrar y pregunté a varias personas que se dedican a esto y hay solamente reportes de caso, etcétera, pero este está reciente, es del 2022, y plantea una serie de dimensiones con factores con los que podemos identificarnos luego. La dimensión de políticas. Factores son la falta de políticas gubernamentales institucionales, la falta en los hechos y en la
cotidianidad de normatividad sobre derechos de autor, la falta de conciencia de los recursos educativos abiertos por todo mundo, profesores, estudiantes, autoridades, y la falta de establecimiento de políticas institucionales, ¿no? En infraestructura, pues está la infraestructura de conectividad, con lo cual seguramente han empezado a ver los proyectos de las personas que están en el proceso ahorita de ser designados como rector o rectora de la universidad. Por una parte está esta parte fuerte de que los bachilleratos de la UNAM, dentro de los cuales están ustedes, no tienen la misma infraestructura de conectividad que otras escuelas de la UNAM o facultades. Entonces, esto hay que avanzar, forma parte de lo que se tiene que mejorar y sí tenemos una amplia área de oportunidad ahí. La falta de conectividad, la falta de disponibilidad de recursos y la parte financiera, la ausencia de financiamiento. Seguramente algunos de ustedes tuvieron apoyos de proyectos PAPIME o de proyectos PAPIT, pero muchos de ustedes no tuvieron más recurso financiero más que los recursos que les proporciona la universidad y seguramente pusieron también algo de su bolsillo que forma parte a veces de nuestra realidad. Y también la cuestión de los incentivos y recompensas, ¿no? La manera como está puesto esto, porque es difícil cuantificarlo en lugar del número de artículos, el generar este tipo de cosas, a veces es difícil tener los probatorios que se han aceptado por los organismos evaluadores, etc. Y el costo de las aplicaciones. Y las otras dos dimensiones que encontraron en esta revisión sistemática son la pedagógica y la personal. En la pedagógica también está esta falta de entrenamiento que tenemos muchos de nosotros para aplicar los recursos educativos abiertos en el día a día de nuestros compromisos para cumplir los currículos, los planes y programas de estudio de nuestras asignaturas. La falta de involucro a veces, de involucramiento de las personas, tanto estudiantes como docentes, la falta de habilidades y entrenamiento y la falta de propiedad intelectual, que es algo que hace que muchas veces la gente no quiera entrarle a esto porque implica como donar algo que es su propiedad intelectual. Y una de las cosas en sociedades, ahora sí que en el capitalismo en que vivimos, es que de mis ideas originales, pues las personas esperan cierta retribución, desde el reconocimiento, el derecho de autoría, etcétera, y en ocasiones alguna retribución financiera o financiera para la institución, ¿no? En términos de propiedad intelectual. Y después está la personal, que es esta cuestión de la falta de tiempo. No sé cómo le estén viviendo ahorita con el tráfico de la Ciudad de México, pero agradezco que ahorita este evento sea virtual porque no tuve que salir de la oficina para desplazarme, ¿no? No tenemos tiempo, estamos saturadísimos de tiempo. Y ustedes en el bachillerato tienen grupos grandes con una enorme cantidad de estudiantes y se enfrentan pues a lo que viene ahí en la diapositiva, ¿no? Y a veces la falta de interés y motivación por alguna parte de la comunidad académica y de la misma comunidad estudiantil, la falta de competencia en todas estas cosas y esta cultura, la cultura de hacer cosas que sean de acceso abierto como un regalo pues para la humanidad, que aquí estoy predicándole al coro, porque todos los que están en este evento de muestras de recursos educativos es porque han hecho cosas que quieren compartir, ¿no? Pero no todos comparten ese pensamiento, ¿no? No, en todos los estudios que hay un porcentaje no trivial de la tercera parte, tal vez un poco más de las comunidades académicas de todo el mundo y no nada más en los países ricos, de gente que dice, no, yo por qué voy a regalar mi trabajo. En fin, forma parte de los cambios culturales que se requieren para esto y que han hecho que no sean tan adoptadas como podrían ser este tipo de recursos. Y lo del idioma, casi todo se genera en inglés en el resto del mundo. Entonces, todos conocemos las dificultades para el manejo del idioma inglés de nuestra comunidad estudiantil y de nuestra comunidad académica. No somos ajenos al problema, es un reto fuerte y eso hace doblemente importante la tarea como la que están haciendo ustedes de generar cosas que estén en español. Usemos unos minutos en ChatGPT, ¿no? Porque obviamente todos estamos hablando ahorita
de la inteligencia artificial generativa. A menos que estén debajo de una piedra, seguramente han oído hablar del tema en las pláticas con sus colegas, o de manera interesante también hay personas que ahorita, septiembre de 2023, no han oído hablar de ChatGPT y preguntan, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Entonces, no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero sí quiero invitarlos a que trabajemos el tema. Si vieron en la Gaceta de la UNAM la semana pasada, nos instalamos como un grupo de trabajo para explorar el uso educativo de inteligencia artificial generativa en la UNAM. En octubre vamos a enviar alguna serie de recomendaciones a todos ustedes y vamos a tener un evento del cual enviaremos la convocatoria para participar, involucrar a los profesores que están trabajando esto para que nos compartan sus experiencias. En este artículo que publiqué en Nexos hace algunos meses, pues narro algunas de las cosas que tienen que ver con esto y pongo algunas ligas de interés, los invito a que lo revisen. Y reitero, no voy a entrar en la parte técnica, pero sí quisiera tocarles un poquito el botón de la afectividad. En este programa de 60 minutos dedicado a la inteligencia artificial, el conductor del programa hace un trabajo magistral de dar un panorama de cómo entender esto. Si no lo han checado, ojalá le puedan dar un vistazo. Está muy bien hecho. La persona que ven del lado derecho de la diapositiva es el CEO de la compañía Alphabet, los que son, que generan Google. Entonces, en este programa narra cómo, utilizando esta microhistoria, atribuida a Ernest Hemingway, aunque no está totalmente seguro si lo escribió o no, pero es una historia que dice nada más 6 palabras. Vendo zapatos de bebé sin usar. 6 palabras. Piensen en lo que les viene a la mente al escuchar esta historia. Son solo 6 palabras. Resulta que a la hora de ponerle esto a ChatGPT, a la versión 3.5, porque la versión 4 hace cosas todavía más mágicas, contesta muchas cosas a la hora que pedirle que interprete esto. Dice, los zapatos eran un regalo para mi esposa, pero nunca tuvimos un bebé. Y al pedirle que haga una poesía sobre la historia, genera una poesía tan bien hecha que conmueve. Y ahí vienen esas 2 líneas que dice, ella sabía que el alma de su bebé siempre estaría viva. Entonces, en el programa, el conductor se queda sorprendido porque dice, caray, ¿cómo es posible que una plataforma inanimada, que es nada más software, pueda tener este tipo de expresiones que dan la impresión que piensa y que siente, lo cual obviamente sabemos que no piensa y que no siente porque son solamente códigos de computación y cuestiones estadísticas de predicción de palabras, pero al final del día sí ha crecido esto tanto que ya todo mundo lo empieza a utilizar más. No pido que lean toda esta diapositiva, tiene una sobrecarga de líneas, es nada más para comentarles que le pregunté a ChatGPT cuáles son las principales ventajas del uso de recursos educativos abiertos en educación. Me da una serie de cosas totalmente válidas. Y a la hora de preguntarle cuáles son los principales obstáculos para el uso de los recursos educativos abiertos en Latinoamérica, me dio una descripción muy detallada. Aquí les pongo nada más los bullets de los obstáculos que plantea y que todos están perfectamente argumentados y que todos son totalmente pertinentes. Pueden ver ahí el acceso a la tecnología, la formación docente, calidad y pertinencia, dificultad en la búsqueda, problemas de licenciamiento, falta de conciencia de que existen, la infraestructura limitada, el idioma, lo del inglés, la evaluación y reconocimiento, la cultura de compartición, la competencia con materiales comerciales y actualización y mantenimiento. Es nada más un ejemplo de la calidad de lo que podemos obtener. Obviamente estamos conscientes de sus limitaciones, pero esto se está moviendo rapidísimo. Y como decía Arthur C. Clarke,
cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, repito la frase. Y estamos ante esta situación de una caja de Pandora impresionante, ¿no? Precisamente porque es como de uso general y todo el mundo habla de ella, ya se han hecho dicotomías en este mundo moderno en el que es facilísimo dicotomizarnos y convertirnos en facciones que nos sacamos la lengua y no nos entendemos. Pues ahora sí que no es ni diablo ni ángel, ¿no? Y hay que preocuparnos y ocuparnos con sabiduría del tema. Porque existen todas estas cosas que se llaman las alucinaciones, cosas que no son verdad, y el problema de las alucinaciones y de las cosas falsas de la inteligencia artificial es que, como documentaron en este estudio, a la hora de calibrar la confianza y la asertividad con la que ChatGPT afirma las cosas, si pueden ver en la imagen, del horizontal está el porcentaje de verdad, de qué tan correcta es la afirmación, y del lado izquierdo está graficada el porcentaje de confianza, de asertividad, con qué tanta seguridad dice. Y como ven la raya de arriba donde están las bolitas azules, resulta que ChatGPT dice cosas totalmente falsas, con una asertividad y seguridad en sí mismo que ya quisiera el docente más asertivo, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos de esto, pues. Y ya acercándome al final, porque veo que se me está terminando el tiempo, quisiera enfatizar la importancia de entrarnos a esto, de aventarnos el clavado en la alberca de la inteligencia artificial generativa, explorar el uso de los prompts, de estos comandos o peticiones que le hacemos al software, porque se requiere práctica, igual que nadar. Y para aprender a nadar bien, me tengo que aventar a la alberca. Entonces, existe la versión gratuita y además no es nada más ChatGPT, hay muchas herramientas. Mi petición, mi súplica es que las utilicemos para familiarizarnos con esto. Pero al final del día lo que queremos es que conforme esto permee, sí se requiere más de la otra inteligencia, la que llamamos inteligencia emocional, para que se convierta realmente en una inteligencia aumentada y que se convierta, como se llama una de las herramientas, nuestro copiloto. Y quiero ya terminar nada más mostrando algo que seguramente ya conocen ustedes, los recursos educativos abiertos que tenemos en la UNAM. Esto es de la CUAYED, las GUAPAS, las unidades de apoyo para el aprendizaje, que elaboramos con muchas de las escuelas y facultades. Como ven ahí tenemos más de 1 millón de usuarios y más de 1,100 GUAPAS. Les pedimos que las usen y que traten de incorporarlas en sus planes de estudio también. También tenemos el programa de Aprendo Más, que es para la sociedad en general, también cursos de cultura general, donde tenemos cerca de 2 millones de usuarios y pues cada vez más elementos aquí también. Y una gran cantidad de repositorios que tienen que ver con con todo lo que hacemos en la universidad, ¿no? Ahí están las ligas, los repositorios de toda la UNAM. Ya se generó también un repositorio nada más de recursos educativos, y en la CUAYED tenemos el repositorio de reto, y de GETIC tiene la red universitaria de aprendizaje que tiene una gran cantidad de material relevante para el bachillerato. Termino pues pidiéndoles que veamos todo este reto al que nos enfrentamos en recursos educativos abiertos como el vaso medio lleno. Sé que nos falta, sé que es todo un reto, sé que a veces parece estar todo cuesta arriba, pero los invito pues a seguir participando en eventos como el que están teniendo y seguir trabajando pues en equipo con profesores y estudiantes para que las acciones educativas sean ahora sí que de la mejor calidad posible.